¿Sabías que hay momentos en la vida en los que las palabras de quien más daño te ha hecho pueden convertirse en el golpe más inesperado? Eso fue exactamente lo que le pasó a Gerard Piqué cuando Shakira, después de 3 años de guerra mediática, batallas legales y canciones que rompieron récords mundiales, hizo algo completamente inesperado: elogiarlo públicamente. Y no fue un elogio cualquiera. Fue uno de esos comentarios que desarman, que rompen defensas, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo. Porque si hay algo que hemos aprendido de Shakira es que cuando ella habla, nada es casualidad. Lo que vino después, nadie lo vio venir. La reacción de Piqué fue humana, vulnerable, inesperada, y el mundo entero se quedó sin palabras. Antes de seguir, es importante entender el contexto. Esta historia no comenzó con un elogio, sino con un conflicto que se prolongó durante años. Todo comenzó en un plató de televisión argentino. Shakira estaba sentada frente a Marley, uno de los conductores más queridos de Latinoamérica, en una atmósfera relajada, casi familiar. La mujer que había convertido su dolor en himnos de empoderamiento que sonaban en cada rincón del planeta estaba ahí, sonriendo con una serenidad que desconcertaba a cualquiera. La misma que un día gritó al mundo: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ahora mostraba una calma inusual, como si hubiera cerrado un ciclo invisible ante los ojos de todos. Y entonces soltó la frase que cambiaría todo. El padre de mis hijos es muy disciplinado, no se puede triunfar de otra manera. Sin ironía, sin veneno, sin dobles sentidos, un reconocimiento simple, directo, casi tierno. El mundo pareció detenerse. Los fans se preguntaban si realmente habían escuchado bien, los medios españoles comenzaron a llamarse entre sí para confirmar la noticia, y en Miami, donde Shakira vive con sus hijos, los programas de espectáculos abrieron con titulares de emergencia. En Barcelona, los periodistas que seguían cada movimiento de Piqué se frotaban las manos, sabían que esto era demasiado grande para ignorarlo. Alguien inevitablemente le preguntaría al exfutbolista qué sentía al escuchar esas palabras. Y ese momento, como toda la historia, llegaría cuando menos se esperaba. Era un martes por la tarde en Barcelona. Piqué estaba en un estudio improvisado dentro del estadio de la Kings League, aquel proyecto que él mismo había convertido en fenómeno mediático. Tenía previsto dar una entrevista promocional, algo rutinario, controlado, pensado para hablar de fútbol y estrategias de negocio. El ambiente era distendido, las cámaras listas, los focos ajustados, y él lucía su habitual sonrisa de seguridad. Pero el periodista Marc Sala, un veterano de la prensa catalana, tenía algo más en mente. Sabía que el público no había sintonizado solo para hablar de fútbol. Todos querían saber lo mismo: cómo había reaccionado Piqué ante las palabras de Shakira. Y entonces, con calma y precisión, soltó la pregunta que lo cambiaría todo. Gerard, hace unas horas Shakira habló de ti de una forma muy bonita. Dijo que eres disciplinado, que has sido un ejemplo para vuestros hijos. ¿Qué sientes al escuchar eso? El aire en la sala cambió de inmediato. Un silencio denso, casi tangible, se instaló entre las luces y los micrófonos. Piqué se quedó inmóvil, mirando al vacío, como si estuviera procesando algo que no podía controlar. Los técnicos intercambiaban miradas, preguntándose si había algún problema técnico. Pero no, todo funcionaba perfectamente. El problema era completamente emocional. Y entonces, después de lo que parecieron minutos, pero fueron apenas segundos, Piqué respiró hondo, bajó la mirada y pronunció unas palabras que nadie esperaba. Gracias, y siento el daño que te hice. Nadie se movió. Nadie habló. Ni los técnicos, ni el entrevistador, ni siquiera los asistentes fuera de cámara. Aquella frase tan breve, cargada de significado, no estaba en ningún guión. No era estrategia de relaciones públicas, era una grieta en la armadura de un hombre que durante años se había mostrado inquebrantable. Su voz se quebró al final, y cuando el periodista intentó reaccionar, Piqué levantó la mano pidiendo que cortaran. Hasta aquí, dijo, levantándose. Las cámaras siguieron grabando unos segundos más, captando la imagen que se viralizaría en minutos. Piqué con los ojos vidriosos, conteniendo las lágrimas mientras abandonaba la sala sin decir una palabra más. La entrevista nunca se emitió completa, pero un fragmento filtrado se esparció por las redes como pólvora. Los titulares aparecieron en todo el mundo. Piqué se derrumba tras las palabras de Shakira, Piqué pide perdón públicamente, Piqué rompe a llorar. Mientras tanto, lo que nadie aún sabía era que lo que parecía un instante espontáneo en televisión era, en realidad, el punto culminante de un proceso mucho más profundo. Según personas cercanas, semanas antes de esa entrevista, Piqué había tenido conversaciones más frecuentes con Milan y Sasha, sus hijos. Esas charlas, simples pero sinceras,
empezaron a romper el hielo emocional que él había mantenido durante años. En una de esas conversaciones, Milan, el mayor, le dijo algo que lo dejó en silencio. «Papi, mami ya no está enojada contigo, solo quiere que estemos bien». Esa frase, pronunciada por un niño que solo quería paz para su familia, sería clave. Porque cuando Piqué escuchó el elogio de Shakira, el recuerdo de las palabras de su hijo le cayó encima como una ola, y por primera vez en mucho tiempo, el hombre que siempre se mostró fuerte no pudo mantener la compostura. La reacción fue inmediata y mundial. Los programas de televisión en Latinoamérica reproducían el vídeo con incredulidad, en España los periodistas comentaban un gesto de humanidad tardío pero necesario, y en Estados Unidos, medios como People en español titulaban, Piqué rompe a llorar arrepentido tras los elogios de Shakira. Pero lo más interesante no estaba solo en el llanto de Piqué, sino en lo que significaba para su historia personal y familiar. Shakira, tranquila en Miami, no reaccionó con espectáculo ni titulares. Según fuentes cercanas, se enteró del llanto a través de una amiga común, la periodista Nuria Roca. Su reacción fue simple, se quedó callada, mirando por la ventana al mar, y dijo solo, era cuestión de tiempo. No era reconciliación romántica ni perdón público, sino aceptación. Aceptación de que el pasado había quedado atrás y que lo importante ahora era el bienestar de sus hijos. Y así, lo que comenzó como una entrevista rutinaria estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Una historia de perdón, madurez y humanidad que cambiaría la percepción del público sobre ambos, y que demostraría que incluso las heridas más profundas pueden comenzar a sanar con un simple lo siento. La reacción de los medios fue inmediata y mundial. En Latinoamérica, los programas matutinos no daban crédito. El vídeo se repetía una y otra vez, mostrando a Piqué como nunca antes se le había visto, vulnerable, humano. En España, los periodistas discutían el gesto con asombro. Muchos coincidían en que aquel momento había revelado una faceta inédita del exfutbolista, un hombre que siempre se había mostrado fuerte, incluso en medio del caos mediático. Mientras tanto, en Estados Unidos, medios como People en español y portales de entretenimiento en línea titulaban «Piqué rompe a llorar arrepentido tras las palabras de Shakira». Lo que parecía un simple episodio de televisión era, en realidad, la culminación de un proceso interno largo y profundo. Piqué había estado lidiando con sus emociones durante semanas, y la conversación con sus hijos había sido determinante. Milan y Sasha, con la inocencia y sinceridad propias de los niños, habían comenzado a abrir grietas en su muro emocional. Las palabras de Milan, «Papi, mami ya no está enojada contigo, solo quiere que estemos bien», se convirtieron en un eco que resonaría durante toda la entrevista. Ese reconocimiento público de Shakira fue como una segunda ola, una que combinaba autoridad, ternura y verdad, y que alcanzó directamente al corazón de Piqué. Nunca antes nadie había logrado tocarlo de esa manera, sin reproches, sin sarcasmo, solo con honestidad. Por primera vez en años, Piqué se permitió sentir, y esa vulnerabilidad fue captada por las cámaras, convirtiéndose en un fenómeno viral. Tras la entrevista, fuentes cercanas aseguran que Piqué se aisló casi media hora. No atendió llamadas, no revisó su teléfono, solo permaneció solo con sus pensamientos, procesando lo que acababa de suceder. Cuando finalmente salió, sus palabras fueron escuetas pero profundas, no sabía que necesitaba escuchar eso. Esa frase, simple pero cargada de significado, resumía lo que acababa de ocurrir, un cierre simbólico, un reconocimiento tardío pero genuino, y el inicio de un cambio en la manera de relacionarse con su pasado y con quienes más le importaban. Mientras tanto, Shakira continuaba en Miami, enfocada en su vida y en sus hijos, sin necesidad de un espectáculo mediático. Según algunas fuentes, se enteró de la reacción de Piqué a través de Nuria Roca, su amiga y periodista catalana. La cantante, al recibir la noticia, no respondió con declaraciones ni titulares. Se limitó a mirar el mar desde su casa y a pronunciar unas palabras llenas de significado. Era cuestión de tiempo. Con esa frase, cerraba un capítulo sin dramatismos, reafirmando que el pasado ya no tenía poder sobre ella y que lo esencial era el bienestar emocional de sus hijos. En redes sociales, las reacciones fueron polarizadas. Algunos criticaron a Piqué, argumentando que el llanto llegaba demasiado tarde y que el daño ya estaba hecho. Otros, en cambio, aplaudieron el gesto, reconociendo la dificultad de admitir errores y valorar el perdón de manera pública. Psicólogos invitados a programas televisivos explicaron que el arrepentimiento no siempre llega de inmediato, muchas veces requiere tiempo, reflexión y confrontación con emociones profundas. En este caso, el público fue testigo de un proceso emocional genuino, algo raro en el mundo de las celebridades, donde todo parece calculado. Lo que quedó claro es que Shakira y Piqué, más allá del drama mediático, estaban mostrando una lección de humanidad.
Con un solo comentario, Shakira desarmó años de tensiones, y con unas pocas palabras, Piqué se mostró vulnerable ante millones de personas. Esa combinación de honestidad y emoción tuvo un efecto inmediato. La narrativa de odio y conflicto que había marcado los últimos 3 años se transformó en una historia de perdón y reconciliación familiar. Incluso los hijos de la pareja parecieron sentir el cambio. Milan y Sasha, quienes habían sido testigos de la fricción entre sus padres durante años, comenzaron a experimentar un ambiente más relajado y afectuoso. Sus conversaciones con Piqué, y la tranquilidad de ver a su madre actuar desde la serenidad en lugar de la confrontación, marcaron un antes y un después en la dinámica familiar. Para ellos, la guerra mediática había quedado atrás, ahora existía un espacio para la paz, el diálogo y la reconstrucción emocional. El fenómeno mediático no tardó en extenderse internacionalmente. En Estados Unidos, revistas y portales de entretenimiento interpretaron los hechos como una reconciliación emocional necesaria para ambas partes. En Francia, los medios enfatizaron la humanidad de la escena, destacando que incluso los conflictos más intensos pueden dar paso a gestos de madurez. En Colombia, país natal de Shakira, los medios locales la elogiaron como un ejemplo de grandeza sin necesidad de aplastar a nadie, demostrando que el poder de una persona no reside en la fuerza de sus palabras de confrontación, sino en su capacidad para perdonar y soltar rencor. Pero no todos lo interpretaron igual. En España, el público se dividió. Algunos aplaudieron la madurez del gesto, mientras que otros sospecharon de estrategias mediáticas o segundas intenciones. La discusión se volvió viral, y los programas de tertulia dedicaron horas a analizar la escena, desde la autenticidad de Piqué hasta la calculada calma de Shakira. Sin embargo, la mayoría coincidía en algo. Aquella era la primera vez que ambos ofrecían un cierre con dignidad, sin gritos ni reproches, mostrando que incluso las historias más públicas y complejas pueden tener un final donde prevalezca la humanidad. Y así, lo que parecía un simple fragmento televisivo comenzó a transformarse en un fenómeno emocional, un ejemplo de cómo el perdón puede redefinir la percepción pública y cambiar la narrativa de años de conflicto. Sin embargo, esta historia aún tenía muchos capítulos por contar. Lo que sucedió aquel día no solo cambió la percepción pública de Piqué, sino que también tuvo un impacto profundo en su vida personal. Según personas cercanas, en los días previos a la entrevista, el exfutbolista había comenzado a reflexionar sobre sus errores y sobre la manera en que había manejado la relación con Shakira y sus hijos. Había pasado tiempo a solas, revisando su comportamiento, escuchando y procesando cada conversación con Milan y Sasha. Las palabras de sus hijos actuaron como un catalizador emocional. «Papi, mami ya no está enojada contigo», repetía en su mente, una frase sencilla que llevaba consigo la fuerza de un mensaje claro: era hora de cambiar. Cuando escuchó a Shakira elogiarlo públicamente, Piqué sintió como todos esos años de tensión, orgullo y conflicto se desmoronaban en cuestión de segundos. La combinación de la inocencia de sus hijos y la sinceridad de su expareja hizo que la emoción lo sobrepasara. Esa reacción humana, inesperada y genuina, fue capturada por las cámaras, y en cuestión de minutos, el mundo entero fue testigo de un hombre que rompía con la imagen pública de invulnerabilidad que había construido durante años. Después de la entrevista, Piqué tomó una decisión importante: reducir sus apariciones públicas y centrarse en asuntos personales. La prensa comenzó a especular, pero fuentes cercanas aseguraron que la medida no tenía que ver con estrategias mediáticas, sino con un proceso interno de reflexión y reconciliación familiar. Necesitaba digerir lo que había sentido, comprender lo que realmente importaba y reenfocarse en sus hijos. Shakira, por su parte, continuó mostrando serenidad. Desde Miami, se mantuvo al margen del ruido mediático, demostrando que la madurez y el control emocional a veces dicen más que cualquier declaración pública. Según algunas fuentes, observó la repercusión del vídeo y decidió no intervenir directamente, confiando en que el mensaje que ella había transmitido ya había cumplido su propósito: abrir la puerta al perdón y la reconciliación emocional, sin necesidad de palabras adicionales. Este episodio también tuvo un efecto inesperado en la relación con sus hijos. Milan y Sasha, quienes habían visto durante años los conflictos mediáticos de sus padres, comenzaron a experimentar un clima más armonioso. Sus charlas con Piqué se volvieron más frecuentes y sinceras, y ellos percibieron que sus padres podían actuar sin confrontación ni reproches. El mensaje fue claro: aunque sus padres no retomaran una relación romántica, podían aprender a convivir y cooperar como familia funcional, priorizando siempre su bienestar. En paralelo, la reacción del público y de los medios contribuyó a consolidar el significado del episodio. En foros de televisión y redes sociales, miles de personas compartieron experiencias personales de perdón tardío, reconociendo que la historia de Piqué y Shakira, más allá de la fama y el escándalo, reflejaba emociones universales.
Comentarios de adultos mayores relataban cómo habían aprendido a perdonar después de años de rencor. Jóvenes y padres compartían cómo pequeñas palabras de reconocimiento podían cambiar la dinámica familiar. La historia trascendía así el ámbito del entretenimiento, convirtiéndose en un ejemplo de reconciliación y madurez emocional aplicable a cualquier vida. Mientras la prensa internacional hablaba del efecto Shakira-Piqué, un fenómeno que demostraba cómo el perdón y la vulnerabilidad generan más impacto que el conflicto y el escándalo, ambos artistas comenzaron a moverse con discreción pero con firmeza en sus decisiones. Piqué buscó reconstruir puentes con la familia de Shakira, especialmente con sus suegros, enviando gestos de cortesía que antes hubieran sido imposibles. Incluso un ramo de flores acompañado de un mensaje simple, "Gracias por todo", se interpretó como un símbolo de reconciliación y respeto, un pequeño pero significativo paso hacia una dinámica más saludable entre ellos. Shakira, por su parte, encontró en este proceso un impulso creativo inesperado. En su estudio en Miami comenzó a trabajar en una canción diferente a todo lo que había hecho antes, sin rabia ni ironía, un tema que hablaba de nostalgia, perdón y aceptación del paso del tiempo. Según filtraciones de productores cercanos, una línea del estribillo resumía la esencia de esta etapa: "Aprendí que amar también es dejar ir". Esta transformación en su arte refleja cómo el cierre de un ciclo emocional puede dar lugar a nuevas expresiones creativas, más profundas y significativas. Los hijos también se vieron beneficiados de este cambio. Milan, que ya compone melodías, escribió una canción titulada Calma dedicada a su madre, mientras que Sasha repetía una frase que se volvió viral: "Nunca es tarde si lo dices de verdad". Estas expresiones simples, pero cargadas de significado, simbolizaban la nueva etapa de paz y comunicación que se instauraba en la familia, y el público las interpretó como un mensaje universal sobre la importancia de reconocer errores y expresar sentimientos. Así, lo que comenzó como un conflicto mediático y una serie de rupturas musicales y legales, se transformó en un relato de perdón, madurez y humanidad. Una historia donde las palabras precisas, la vulnerabilidad y la disposición a reconocer errores lograron cambiar no solo la percepción pública de una relación, sino también la dinámica interna de una familia que había sufrido años de tensión y distancia. La transformación no se limitó a la esfera personal de Piqué y Shakira, sino que también se reflejó en sus interacciones públicas. Los gestos de madurez y reconciliación comenzaron a aparecer de manera sutil, llamadas más frecuentes entre ellos, coordinación para la crianza de Milan y Sasha sin discusiones ni reproches, y la construcción de un ambiente familiar más armonioso. Lo que antes era un campo de batalla mediático, ahora empezaba a ser un terreno de cooperación y respeto mutuo. Incluso los detalles más pequeños adquirieron un valor simbólico. Según allegados a la familia, Piqué comenzó a involucrarse más en la rutina de los niños, compartiendo momentos que antes pasaban desapercibidos, ayudar con tareas escolares, escuchar sus composiciones musicales o simplemente hablar con ellos sobre su día a día. Estos gestos reflejaban un cambio profundo. El exfutbolista entendía que su rol de padre era más importante que cualquier rencor o imagen pública, y que la verdadera grandeza residía en la constancia y la sinceridad, no en el reconocimiento mediático. Shakira, por su parte, mostró que la serenidad y la firmeza podían ser herramientas poderosas. En sus redes sociales, compartió mensajes indirectos que hablaban de perdón y aceptación sin necesidad de protagonismo. Una imagen del mar con la frase: "A veces el perdón no cambia el pasado, pero si cambia el futuro", se interpretó de inmediato como un mensaje hacia Piqué, pero también hacia todos quienes habían seguido la historia con atención. Esa simple publicación se volvió viral, recordando que el poder de la palabra, cuando surge del corazón y no del guión, puede transformar percepciones y actitudes. Los medios internacionales continuaron analizando el fenómeno. Titulares en Estados Unidos, Francia y Latinoamérica destacaban cómo un conflicto que parecía insalvable había dado paso a un ejemplo de reconciliación emocional y responsabilidad familiar. En España, el debate se intensificó. Algunos consideraban el gesto de Piqué tardío pero genuino, otros cuestionaban si realmente había aprendido de la experiencia. Sin embargo, todos coincidían en que algo había cambiado, y que la narrativa de rencor y conflictos pasaba a un segundo plano frente a la evidencia de madurez y perdón. Mientras tanto, los hijos de la pareja se convirtieron en protagonistas silenciosos de esta nueva etapa. Milan y Sasha, al ver la transformación de sus padres, comenzaron a expresar sus emociones con mayor libertad. Milan, con su guitarra, creó melodías que reflejaban la calma y la reconciliación, compartiéndolas con Shakira en un círculo íntimo. Sasha, con su inocencia, repetía constantemente la frase que se volvió viral: "Nunca es tarde si lo dices de verdad". Estas palabras resumían la esencia de lo que estaba ocurriendo, un aprendizaje profundo sobre la importancia de la sinceridad, el reconocimiento de errores y la construcción de puentes emocionales. El cambio no solo se percibió en el ámbito familiar, sino también en la vida profesional de ambos.
Shakira encontró inspiración para nuevas canciones, más cercanas a la introspección que al despecho, mientras Piqué decidió suspender temporalmente sus apariciones públicas para centrarse en la reflexión personal y en la crianza de sus hijos. La exposición mediática, que antes parecía un arma de doble filo, se convirtió ahora en un escenario donde cada gesto sincero tenía un impacto positivo, demostrando que la fama no está reñida con la vulnerabilidad ni con la capacidad de aprender de los errores. Incluso los círculos cercanos a la pareja notaron un cambio en la dinámica con los abuelos de los niños. Según fuentes, Piqué envió un ramo de flores a la familia de Shakira con un mensaje simple: gracias por todo. Este gesto, aparentemente pequeño, simbolizaba la apertura a un diálogo más cordial y respetuoso, una manera de reconstruir puentes que antes estaban cerrados por el orgullo y la distancia. El público, por su parte, comenzó a comprender la profundidad de la historia. Comentarios en redes sociales mostraban que personas de todas las edades se identificaban con la experiencia: adultos que habían perdonado tarde, jóvenes que aprendían a expresar emociones, y padres que buscaban enseñar a sus hijos la importancia de la empatía y la reconciliación. La historia de Piqué y Shakira trascendía así la fama y los titulares. Se convertía en una lección de vida, un ejemplo de cómo las relaciones humanas, cuando se manejan con honestidad y respeto, pueden sanar incluso después de años de conflicto. Y mientras la atención mediática seguía enfocada en cada pequeño gesto, en cada palabra y en cada mirada, se hacía evidente que la lección más importante ya había ocurrido lejos de los reflectores. En la intimidad de una familia que aprendía a priorizar el bienestar de sus hijos, a reconocer errores y a construir un futuro donde el rencor ya no tuviera lugar. Lo que comenzó como una frase inocente de Shakira: el padre de mis hijos es muy disciplinado, había desencadenado una reacción en cadena de introspección, perdón y reconciliación, transformando 3 años de conflictos en una nueva etapa de calma, cooperación y humanidad compartida. La última etapa de esta historia consolidó lo que muchos esperaban: un cierre digno, humano y cargado de aprendizajes. Piqué y Shakira, aunque nunca retomaron una relación romántica, demostraron que es posible transformar el conflicto en cooperación y respeto. El perdón, la humildad y la vulnerabilidad se convirtieron en protagonistas, y sus hijos, Milan y Sasha, fueron testigos y beneficiarios directos de este cambio. Lo más revelador fue cómo ambos artistas aprendieron a soltar el pasado. Shakira, tranquila en Miami, encontró un nuevo impulso creativo, trabajando en canciones que hablaban de nostalgia, madurez y perdón. Piqué, en Barcelona, se enfocó en ser un padre más presente y consciente, reconstruyendo puentes con su familia y con los padres de Shakira. La comunicación pasó de ser conflictiva a ser funcional, basada en la sinceridad y la cooperación, sin gritos, reproches ni abogados como intermediarios. El público y los medios internacionales observaron con fascinación este cambio de narrativa. Titulares que antes hablaban de escándalos y disputas legales, ahora resaltaban gestos de humanidad y reconciliación emocional. Desde Estados Unidos hasta Colombia, la prensa coincidió en que la escena que involucró el llanto de Piqué y las palabras de Shakira fue más que un espectáculo mediático. Fue una lección sobre cómo la vulnerabilidad y el perdón pueden transformar incluso las relaciones más tensas. En redes sociales, la historia se convirtió en un fenómeno de identificación. Personas de todas las edades compartían sus propias experiencias de perdón tardío o reconciliación familiar. Comentarios como "yo también perdoné tarde" o "nunca es tarde para decir lo siento" mostraban que la lección de esta historia trascendía la fama. Se trataba de emociones universales que todos, en algún momento, vivimos. La frase viral de Sasha, "nunca es tarde si lo dices de verdad", se convirtió en símbolo de esta nueva etapa de la familia y de la importancia de la honestidad emocional. Los pequeños gestos cotidianos consolidaron este cambio. Milan compartiendo su música con su madre, Piqué participando activamente en la vida diaria de sus hijos, y ambos padres aprendiendo a colaborar sin conflicto visible, mostraban que el proceso de reconciliación no necesita grandes declaraciones públicas, sino coherencia y constancia en lo cotidiano. La grandeza, quedó claro, no estaba en limpiar la imagen frente al público, sino en transformar la dinámica familiar desde la sinceridad. El cierre de ciclo se evidenció también en detalles simbólicos. Piqué, enviando un ramo de flores con un mensaje de gratitud a la familia de Shakira, y ella, publicando frases indirectas sobre el perdón, mostraban que incluso pequeños gestos pueden tener un impacto profundo. La historia se convirtió en un reflejo de cómo es posible pasar de la confrontación al entendimiento, del rencor a la aceptación, y de la distancia emocional a la cooperación madura, sin necesidad de reconciliación romántica. Finalmente, lo que comenzó como una guerra mediática, con canciones de despecho y disputas legales, terminó siendo un ejemplo de humanidad y crecimiento personal. La frase aparentemente simple de Shakira, "el padre de mis hijos es muy disciplinado", desencadenó un cambio que ni los abogados, ni las redes sociales, ni los medios habrían podido forzar. Abrió la puerta al perdón y a la reconciliación emocional, transformando el pasado doloroso en una lección de vida que todos pudimos presenciar. Hoy, Piqué y Shakira caminan por caminos separados, pero sus vidas están entrelazadas de manera positiva a través de sus hijos.
La historia nos deja una enseñanza clara. A veces, no hace falta un gran gesto ni una declaración pública, basta con un gracias y un lo siento para iniciar la sanación. Y eso es precisamente lo que sucedió. Dos palabras que cambiaron el curso de una historia mediática y familiar, mostrando que la verdadera victoria reside en la humildad, la sinceridad y la capacidad de perdonar. La lección es universal. Todos tenemos heridas que sanar, errores que reconocer y relaciones que reparar. Y esta historia, con su mezcla de fama, emoción y humanidad, nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar un cierre digno, un aprendizaje profundo y, sobre todo, la paz emocional que nos permite seguir adelante. Con esto, termina una de las historias más comentadas del año, un relato de lágrimas, perdón y crecimiento, que nos enseñó que no siempre se necesita gritar para cerrar un ciclo. A veces, basta con escuchar, reconocer y decir las palabras correctas en el momento adecuado. Y esas palabras, aunque simples, pueden cambiarlo todo.